tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Siempre es tan importante para nosotros como encargados de una iglesia compartir la palabra. Y sinceramente le digo que para mí ha sido súper complejo. No lo que tengo que, o lo que Dios me muestra o me revela que debo compartir, sino la construcción de la palabra. Porque no veo bien. Estoy usando una lupa bastante de muchos grados, porque a esta distancia no leo. Entonces, me complica, no he podido encontrar la forma más expedita de poder llegar a esto. Sin embargo, pasé por el asunto del pie, operándome, después tuve un problema dental y ahora tengo que entrar a un tema de los ojos, después de que salga de estos 2 pasos. Entonces la pregunta que uno puede hacer es, Señor, ¿tú estás conmigo o no estás conmigo? ¿Ah? Porque frente a la abrumadora cosa que está viviendo mi vida, uno podría cambiar de ruta y pensar distinto, tener una actitud distinta. Pero lo que el Señor quiere es que en medio de esta situación tú salgas fortalecido, porque Él es fiel contigo, Él está contigo en todo momento, en cualquier circunstancia. Entonces yo digo, Señor, no tiene que haber queja en mi corazón. Y no es porque sea una cuestión de lógica, de racionalidad, sino que de fe, porque aquí es donde se aplica la fe. En anteriores prédicas mías hablé de la fe más obediencia, igual resultado. Eso es una clave fundamental para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así que quise hacer este pequeño preámbulo para que ustedes sepan que me cuesta levantar los textos. Y bueno, felizmente hoy día hay tanta tecnología, me apoyo mucho en el internet, busco los textos de la Biblia por el computador y eso me ayuda. Pero cuando tengo que leer para rememorar cosas, me cuesta conservar en mi mente lo que estoy leyendo. Es increíble. Entonces tengo que volver para atrás de nuevo a ver esto. Bueno, así que voy a pedirle al Señor que me guíe, me conduzca hoy día en la palabra que he preparado para ustedes y para mí también, porque desde que la preparé, Dios empezó a hablar a mi corazón. Señor, te damos gracias de este tiempo. Como siempre, Señor, mi vida depende de ti en todas circunstancias de mi vida. Así ha sido desde que me convertí. Y desde que alguna vez hice una promesa, Señor, hace quizás casi 46 años atrás. Cuando yo prometí, Señor, que si tú me salvabas de una situación que estaba viviendo, mi vida sería para ti. Y eso no ha cambiado, Señor. Sigue estando vigente. Mi vida es tuya, Señor. Con todos los defectos que puedo tener, con todas las trancas que puedo tener, mi vida es tuya, Señor. Dependo de ti. Tu bondad y tu misericordia me alcanzan para vivir todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bueno, mi prédica hoy día es Unidos en la familia de Dios. El núcleo más importante de esta sociedad es la familia.
así está concebido por Dios. La unidad de un hombre y una mujer para que procreen y construyan una familia es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo se empieza a armar esto? Cuando en el corazón de Dios desea que tengamos una familia. Y la iglesia o el cuerpo de Cristo es una familia. Dame el primer texto. Para ser miembro de una familia, o más bien, ¿cómo podemos llegar a ser miembro de una familia? Por ejemplo, yo cuando conocí a Aurora, vivíamos muy cerquita, en un par de casas, pero nunca la había visto. Y cuando la vi, que me presentó un primo de ella, me presentó a Aurora, yo me integré a la familia de ellos. Pero mientras tanto estaba mi familia y la de ella sin conocernos. Éramos lejanos. Sin embargo, cuando le conocí, nos unimos y nos convertimos en una familia. Claro, en el tiempo después pololeamos, nos casamos y hicimos una familia. Y esta familia se aparta del núcleo principal, no se aparta en el sentido figurado, ¿no? Sino que empieza a construir su propia familia, aparte de la familia de la cual tú naciste. El propósito de Dios es tener una gran familia. Y en el cuerpo de Cristo, esa familia tiene que construirse. Se tiene que velar por esta familia. Pero para ser miembro de esta familia hay que acceder a esta familia. Y aquí estamos hablando de una familia evidentemente espiritual. ¿Y cuál es el acceso? Aquí yo traté de asociar un par de hechos. Este acceso no era y no será por derechos propios, es decir, yo no soy acreedor ni meritorio, ni tengo méritos para formar parte de la familia. No es per se que yo puedo integrarme a una familia. En el caso de la iglesia de Cristo y particularmente en el cuerpo de Cristo, yo no puedo integrarme a la familia si no hay un paso previo. No puedo. Hablo de la familia celestial. Entonces por eso quise mencionar esto porque, y lo digo respetuosamente, los hermanos católicos dan por sí el integrarse a la iglesia cuando los padres van a la iglesia y practican la religión católica, entonces los hijos también declaran que son católicos. Pero esa declaración de que son católicos no tiene asidero. Es como que yo lo compro por derecho propio. Mi papá es católico y de hecho mi familia principalmente fue católica. Pero el hecho de que ellos sean católicos, mi papá, mi mamá, principalmente por el lado de mi papá, mi abuela y todo eran muy, muy católicos. Pero eso no daba lugar a que yo también lo fuera. Pero daba por derecho propio que yo también era católico. ¿Por qué? Porque mi papá era católico, porque mi mamá era católica. En el reino de Dios no es así, tienes que partir por una actitud de arrepentimiento, como dije yo acá. Es decir, la vida en Cristo Jesús tiene que partir por reconocer que Jesucristo es el Señor. A diferencia de otras religiones, hoy día me referí a los hermanos católicos, que ellos tienen otros procedimientos, pero acceder a la familia celestial no es un derecho ganado ni propio de la familia. No es así. No es así. Tenemos que acceder a esta familia. De la misma manera que cuando yo ejemplificaba, conocí a Aurora, la familia de Aurora me recibió a mí.
aceptó a Hernán que llegaba a ser parte de esta relación familiar con una de sus hijas, en este caso mi suegro y mi suegra, don Genaro y la señora María. Entonces es interesante entender que nosotros cuando estamos fuera del contexto de la familia, no estamos siendo parte del reino de Dios y su justicia, no somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es tan relevante el acceder a la familia. Vamos con otro tema. Efesios 2:18 dice, porque por medio de él, se refiere a Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y aquí quiero detenerme un pelito más. Nosotros, principalmente los que hemos accedido a esta relación con el Señor, somos principalmente espirituales. No principalmente, somos espirituales en cuerpos terrenales. Y esto es tan interesante entenderlo, porque cuando nosotros vivimos el día a día, el cotidiano del día, en que de pronto nos vemos abrumados por cualquier circunstancia de la vida, nos abruma el cuerpo, la mente, el psiquis nuestro se altera, se afecta. Pero nosotros no dependemos en muchas cosas de lo cotidiano de que somos principalmente espiritual. Y si somos principalmente espiritual, podemos tener paz, tranquilidad, gozo, como dice en la Escritura en Gálatas. Y perdemos esta relación espiritual porque las cosas que tenemos a nuestra vista es como una vista panorámica de todas las cosas negativas. Y así vivimos, y vivimos atormentados, vivimos afectados, porque no estamos trasladando nuestra carga, nuestra problemática a esta dimensión espiritual. Mira lo que dice aquí. Es interesante esto, ¿no? Porque dice, así que el siguiente texto, como está ahí en la Escritura, en el texto ahí, dice, así que ya no soy extranjero. Interesante, aquí yo busqué, que no lo puse aquí, si alguien, o la Yaque puede leer aquí, el 14 de Efesios 2:14. Léete eso, por favor. Porque el mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. De ambos pueblos hizo uno. Ojo, dado que nosotros no somos judíos, no teníamos derecho a ser parte de la familia celestial, de la familia de Dios. Solo los judíos tenían derecho a ser parte del pueblo de Dios. Solo los judíos. Y si yo soy gentil, ¿qué derecho tengo? Ninguno. No tengo derechos. Entonces, cuando él dice, el texto dice que de dos pueblos hizo solo uno, así dice, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que él unió a través de Jesús dos pueblos, los gentiles, que somos todos los que no somos judíos, y los judíos que sí tenían por derecho propio acceder a tener una relación con Dios, a ser parte de su familia. Pero, ¿y qué hay de aquellos que no eran judíos? Tenían que ir indefectiblemente a la muerte y terminar sin ninguna esperanza de vida. Por eso que es tan interesante entender que usted es parte del pueblo de Dios, que usted es parte del cuerpo de Cristo. Y no se sienta extranjero, como dice ahí, ni advenedizo. ¿Quién es un advenedizo? Lo digo aquí un poquito más abajo, advenedizo, después vuelvo de nuevo. Es una persona venida de un lugar distinto al lugar establecido.
Es como, no sé, mi madre nació en el sur de este país, en Carampangue, creo que es, ¿no? Carampangue, que es en la 8ª región. Pero ella se trasladó a Santiago e hizo familia acá en Santiago. Pero ella no era santiaguina. Era, no sé cómo el gentilicio sería carampanguina, no sé, algo así. Pero ella adoptó esta vida y la trajo a Santiago, pero ella no era santiaguina. Ella era del campo, del sur, del lado de Concepción. Así es que ella trasladó su vida y la convirtió en una vida familiar en Santiago. Usted y yo estábamos como extranjeros frente a la familia de Dios. Usted no tenía derecho a participar en la familia de Dios. Y Jesús, por medio de él, botó ese muro que había entre los judíos y los gentiles y accedió a que usted fuera parte de la familia de Dios. Entonces, usted era un foráneo, igual que yo. Usted era un advenedizo. Y ya dije lo que era un advenedizo, ¿no es cierto? Que vengo de un lugar distinto al lugar establecido. Entonces, cuando se produce este fenómeno, el muro que dividía la lógica, y sobre todo la lógica religiosa de aquellos días, porque evidentemente las leyes judaicas no permitían que ningún individuo pudiera hacer nada dentro de una sinagoga que no sea un judío. Nada. Ni siquiera podía hasta entrar, porque era casi una herejía. Era una cosa indigna. Tenía que ser judío. Yo en las cosas que he hecho en mi vida, que he hecho muchas cosas, una vez tuve que hacer un trabajo para una sinagoga. Y la persona que me llevó me dijo, vamos a ver el lugar santísimo de ellos, que era donde guardaban la Torá. Parece que conté algo, pero esta es otra parte de esa historia. Pero cuando llegué al lugar, primero entré al templo, a una sinagoga, y lo primero que me dijo la persona, se acercó, fue a un lugar, y trajo, ¿han visto esos gorritos que se ponen los judíos? Eso se llama kipá. Ese kipá hace que usted siempre esté bajo la autoridad de Dios. Dios, ellos simbólicamente se instalan este kipá acá en la cabeza porque ellos declaran en su formación que Dios está sobre su vida, que Él no tiene dominio de nada, sino solamente Dios tiene dominio de su vida. Y lo hacen de manera fervorosa y son exigentes y cumplen su palabra. Ellos no pueden entrar a un lugar de cierta, diría yo, reverencia espiritual sin que no vayan con la kipá. Bueno, me dieron ese kipá y todavía lo tengo. En mi casa está el kipá todavía. Entonces, cuando me pusieron ese kipá, yo entonces también sometí mi vida, siendo un gentil, guiado por una persona de autoridad ahí, de los judíos, pude acercarme al lugar donde estaba la Torá. De otra manera no podría haber llegado. Entonces,
Hermanos, nosotros fuimos tomados del mundo y el Señor nos llevó a ser parte de su familia. Por eso es que el texto que tengo ahí en vista dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Mira qué interesante, luego describo lo que significa conciudadano. De los santos, conciudadanos de los santos. Es decir, tú y yo, sin conocernos, hoy somos parte de esta ciudadanía espiritual que nos ha santificado. Porque cuando usted se puso bajo la autoridad de Jesús, usted fue santificado, aunque usted no lo crea. Porque es difícil de creer que usted es un santo. Pero ¿sabe cuál es la pequeña trampita de esta palabra santo? Que usted es un apartado. No es un santo inmaculado, porque usted todos los días, igual que yo, podemos pecar. Y un santo no puede estar ennegrecido en su conciencia ni en su mente. Tiene que estar purificado. La santidad que habla aquí el autor de este texto tiene que ver con el apartarse, el separarse del mundo terrenal y volverse a una dimensión espiritual. El problema es que cuando somos trasladados, la acción espiritual queda pegada o no se toma en cuenta o muy pocas veces se toma en cuenta. ¿Cuándo se toma en cuenta? Cuando hay aflicción, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay una pena, cuando hay soledad, cuando estoy desprovisto de los recursos básicos para vivir. Y tenemos la reacción humana. La familia de Dios es espiritual. Pero somos terrenales. Entonces, parece una incongruencia lo que digo yo. Somos terrenales, pero a su vez somos espirituales. Pero ¿qué debe prevalecer en estas dos condiciones? Lo espiritual, no lo terrenal. Pero lo terrenal sobrepasa con muchísimo en creces lo que pasa con nuestra vida. Especialmente cuando se dan situaciones de salud. Bueno, ya expliqué un poquito lo mío, pero pongámonos en el plano de Renato. Hablé con él hace poquito. Le cuesta respirar. Se aflige. No hay dolor. Él sabe que Dios lo va a sanar. Me lo dijo de nuevo. Yo estoy convencido que Dios me va a sanar. Pero si yo lo miro con los ojos científicos, ese corazón no tiene vuelta. Porque tiene un tajo de este tamaño. Camina 10 minutos, se tiene que sentar 20. Porque no da más. Pero aún así, el hombre, aún en aflicción, sabe que Dios está con él y que él tiene una dimensión espiritual por la cual acogerse. Hermanos, ¿cuánto es lo que a usted le abruma la vida? ¿A usted le abruma la vida? ¿Los sinsabores de la vida lo tienen agobiado? Es que no ha puesto el turbo espiritual. Le falta el turbo para poner potencia. Y eso se lo provee el Espíritu Santo. El Señor provee la fortaleza a través del Espíritu Santo para que usted logre avanzar. Usted no puede quedar estancado. No puede. Bueno, voy a avanzar. Este tema ya lo hablamos del advenedizo. Aquí en esto hay
tres textos en este texto del 19 que tienen que ver con la conciudadanía. Somos conciudadanos, somos familia de Dios y somos un templo santo en el Señor. Y me voy a encargar de desarrollar esos temas para ir avanzando. Entonces, mira lo que dice Romanos 8, 1 y 2, Jackie. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este es un texto tan extraordinario que a usted le da la garantía que va a tener paz y nos vamos a gloriar con la gracia que el Espíritu Santo pone sobre nuestras vidas. Cuando el texto aquí dice, somos justificados, es decir, alguien vino a pagar por nuestra falta y justificó nuestras faltas. No las pusieron en juicio. Por eso que dice justificó, vale decir, comparó, creó una situación de que usted ha sido perdonado, pero tiene que haber una acción primera, la que yo usé al comienzo del texto. Tiene que haber un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, yo no puedo acceder a ser parte de la familia de Dios. Y usted es importante, ¿sabía? Usted es muy importante, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, dice el versículo 2 de este texto, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y aquí uno podría decir, pero de repente no estoy firme. ¿Es verdad? Es cierto, de repente estamos agobiados. Y eso es lo que yo quiero hoy día, junto con explicar esto, que nosotros tenemos que tener, hermanos queridos, la confianza y la firmeza de que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y que con Él vamos a tener éxito en nuestra vida cristiana. Dame la siguiente, donde dice resultados de la fe. El texto anterior hablaba de conciudadanos, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Ahora voy a mencionar tres aspectos de ese texto. Y los dije al pasar ya. Primero, somos conciudadanos. ¿Quiénes son los conciudadanos? Es lo que yo decía y ejemplifiqué el caso de mi mamá, que venía de una zona lejana y se convirtió en una mujer santiaguina. Pero ella venía de otro lugar. Somos ciudadanos nacidos de una ciudad o nación, y frente al pueblo judío éramos extranjeros. Es decir, los judíos jamás habrían dado lugar a aceptarnos dentro de su religión, dentro de su judaísmo y todas las leyes que imperan en el judaísmo, si es que no hubiese habido una intervención de Jesús. Y esta intervención de Jesús terminó con la vida de Jesús en la cruz. Esa acción de muerte de Jesús permitió que nosotros pudiéramos ser parte de este pueblo. Por eso que el texto que leyó la Yaque dice que
derribó el muro que dividía. Y eso es cuando usted se convierte. Usted rompió el muro que dividía su vida espiritual. En ese instante tal vez hasta no la conocía, pero ahí viene la vida espiritual. Aunque dice, aunque vivimos en la tierra, nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Y esto es mucho más difícil, no solamente de entender, porque uno lo puede entender, lo puede explicar, pero en la práctica se hace difícil. No es llegar y tomar una dimensión espiritual para entender que somos seres celestiales, por decir algo. Y esto tiene mucho que ver también con el testimonio de tu vida, hermano querido. El testimonio de tu vida es el sello de que Jesucristo verdaderamente ha sido el Señor de tu vida. Y en consecuencia, tu vida tiene que ser un testimonio para que el mundo crea que a través del cambio que produjo el Señor en tu vida, tú eres un hijo de Dios. Y eso es cotidiano, es de todos los días. Y cuando no lo hacemos, entonces ponemos en jaque nuestra fe. Porque la gente empezará a preguntar, bueno, ¿y este compadre no dice que es cristiano? Y mira cómo hace esto y hace este otro. Y así nos empieza a atormentar. Y eso es un trabajo feroz, que hace el diablo con tu vida. Porque el diablo también es un espíritu. Entonces la dimensión espiritual choca el espíritu que nosotros tenemos frente al Señor y el espíritu que tiene el diablo, que tiene el deseo siempre de ponernos abajo. Porque esta es la acción de Satanás y aquí estamos nosotros. Y aquí siempre está bombardeando. Así. Diferentes tipos de ataques. Y eso, hermanos, tiene que ver con la convicción que hay en su corazón de proyectar una vida espiritual cuidando la ciudadanía. El 20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Eso dice Filipenses. Esperamos al Señor Jesucristo. Otro tema que tiene que ver con el texto que leí anteriormente es la familia de Dios. Acá se muestra que todos los conciudadanos somos miembros de una sola familia. Y esto también tiene que ver con la unidad de nosotros. Por eso que el tema era la unidad de la familia. Porque si nosotros no estamos unidos como familia, se disgrega la familia. Y eso ocurre, hoy día es tan frecuente ver familias disgregadas. Familias, ¿cómo se llama? Funcionales. ¿Cómo, Mario? Disfuncionales. Uy, y parece que está dentro del idioma hoy día decir, no, esta es una familia disfuncional. ¿Cómo entiendo? ¿Qué es eso? Ya se normalizó. ¿Ah? Es más común que una familia funcione. ¿Y cómo eso? ¿Cómo eso? Eso parece que está de moda. ¿Ah? Y la familia que el Señor quiere, que nuestro Padre Celestial quiere, es una familia unida. Y usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo que tiene que estar perfectamente unido. Yo voy a saltarme, muéstrame el monicaco ese. ¿Se acuerdan qué es lo que decía esto? Ah, un rompecabezas, un puzzle, llámelo como quiera. ¿Verdad? Ahora, ¿se dan cuenta de un pequeño detalle? Hay dos detalles bien relevantes aquí. Este es un puzzle. Para mí un puzzle, un rompecabezas, como quiera.
y falta una pieza. Pero si se observa bien, esa pieza está encima de las otras. ¿Y por qué? Es decir, nosotros no encajamos en el proyecto de Dios y estamos encima de otras cosas del mundo que nos afligen. Si tomamos esta pieza del puzzle y lo ponemos acá, se completa el cuadro. ¿Cuántos miembros de iglesias están fuera de este puzzle? Y aún así creen que están en la iglesia. Ojo, a no engañarse. A no engañarse. Entonces, esta figura que está ahí, no le interesa ponerse acá porque está encima. Esto me lo ubicó mi querida Jackie muy bien y entendió lo que yo quería decir. Entonces, si yo tomo esta pieza, hermano querido, y la conecto acá, queda todo perfecto. Tú faltas en este puzzle. Intégrate a este puzzle. Intégrate a la vida de Cristo Jesús. Intégrate, no te quedes allá. No dejes que el enemigo te haga estar sobre todos los valores que Cristo quiere para tu vida. Es muy interesante entenderlo, es una figura gráfica que nos ayuda a comprender que usted es importante. No se sienta disminuido, hermano querido. No, es que yo no soy capaz para esto, que me cuesta. No, cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir en el contexto de la familia de Dios. Así como la Jackie me ayuda a preparar los temas, el Jean-Pierre, ustedes lo han visto cómo trae su equipo y funciona. El hombre está cumpliendo un rol. Él encajó aquí, el Jean-Pierre. La Jackie, aquí. El Cristian, acá. Hermanos, ¿dónde estás tú que no estás en este proyecto de Dios? Función de cuerpo. Gracias. Nosotros tenemos muchas partes y cada una de ellas cumple una función en el cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios y prominentes, destacados, importantes, vale decir valiosos. Todos tenemos un trabajo importante que hacer. ¿Cuál es el tuyo? Búscalo. O reencuéntrate con Él. Hermanos, el trabajo de una iglesia no es solamente mantener la iglesia impecable. Y nosotros tuvimos una experiencia. Hicimos una iglesia muy linda. Pero ahí se quedó, como un cascarón. Hoy día en ese lugar no está vigente el cuerpo de Cristo. Hoy día nosotros no tenemos iglesia, tenemos una sede social, pero este es el cuerpo de Cristo. Y aquí es donde tú te haces necesario. Hermanos, la familia de Dios requiere que estemos unidos, requiere que tengamos esta relación estrecha, porque somos conciudadanos. Vale decir, somos personas que hemos venido de diferentes lugares y hemos conformado este núcleo que se llama cuerpo de Cristo. De diferentes lugares. No sé, aquí a lo mejor creo que el Jean-Pierre es de Concepción, creo, no estoy seguro. Se vino para acá.
y aquí está formando parte del cuerpo de Cristo. ¿Se fija? Entonces es interesante entender que nos ubiquemos. Esta prédica puede ser más vieja que el hilo negro. ¿Cómo ubicarnos en el contexto que Dios quiere que yo trabaje? Cada uno de nosotros puede cumplir un rol para que esto funcione. ¿Mm? Y hablé de que de la familia de Dios somos una sola familia espiritual en Cristo. Y este es el punto 3. Esto puede ser una frase muy conocida en el mundo de las iglesias. Dice que somos un templo santo en el Señor. Me acuerdo una vez que una persona que le predicamos el Evangelio fumaba. Entonces se acercó y me dijo, estoy hablando de hartos años atrás, me dice: Hernán, yo puse mi vida bajo la autoridad de Jesús, pero yo no puedo tener esa calidad de templo santo. Y yo le dije: ¿por qué? Porque yo todavía fumo. No soy santa, me dijo. Mira qué interesante la reflexión. Porque ella entendió una parte muy importante, de que la vida Cristo la transforma y la deja de forma distinta a cuando tú llegaste. Entonces ella tenía un problema con el cigarrillo. No hallaba cómo dejarlo. Entonces yo le dije: mira, tú eres una apartada del Señor para ser parte del cuerpo de Cristo. Y eso tiene que ver con que conservemos, en la misma reflexión de esta hermana, la tengamos todos los días. ¿Dónde está mi falla hoy día? ¿Qué error cometí? Somos un templo santo, somos un testimonio. Mira, yo cuando era cabro chico, mi mamá me llevaba a ver un desfile de marinos. Nosotros vivíamos por el lado de Independencia, por ahí. Y yo cuando veía desfilar a los marinos, era cabro chico yo decía: pucha, estos gallos que lo hacen bien, no sé, en ese instante. Y yo no tenía reflexiones, yo solamente miraba a los marinos con ¿cómo se llamaría? Con la gallardía que ellos desfilaban. Cómo lucían su uniforme, y los zapatos flamantes, y las tenidas impecables y todas. Y este 18 vi la parada completa con la Pati. Y yo decía, ¿y ustedes ven? Cuando llegan los generales y todo esto lleno de cuestiones, de reconocimiento, y los tipos están así, están rindiendo honor a su tropa. Yo digo, esto tiene que ver con la realidad de la responsabilidad que tiene una autoridad militar frente a su tropa. ¿Qué pasaría si este general tuviera los zapatos sin lustrar o los cordones no amarrados, o un botón por arriba y uno por abajo? ¿Qué este es un payaso? Le van a decir. ¿Por qué creen ustedes que las instituciones militares mantienen esta rigidez? Porque están cuidando el cuerpo militar, que a ellos les corresponde cuidar, defender, honrar y hacer prevalecer. Este no es un discurso político. Yo quise tomar el ejemplo de estos hombres
que conservan claramente sus condiciones de ser un militar. Nosotros no somos tan, los hijos de Dios no somos tan rigurosos en conservar nuestro templo que es del Espíritu Santo. Lo ensuciamos a cada rato, lo estropeamos a cada rato. Dejamos de ser coherentes entre lo que hablamos y lo que vivimos. Y esto tiene que ver con esto. Porque además se agrega en esta frase, somos un templo santo, ¿en quién? En el Señor. Él es el que nos provee de estas capacidades para ser un templo santo. Nosotros no podríamos hacerlo por nuestra cuenta. Uno de los conflictos que yo tuve cuando me convertí era el siguiente. Yo le decía a quien me predicó el Evangelio, le decía, pero yo soy un tipo malo. Y yo no era borracho, no era pendenciero, era bueno con el garabato, sí, era terrible. Pero yo le decía, pero yo no tengo méritos. Me decía, y él me hablaba del perdón y que él había muerto en la cruz, Jesús por mí, que su sangre me perdonaba y toda la cosa. Pero yo dejaba de hablar con él y después yo decía, ahora es que yo soy, ¿cómo? Yo no soy digno de conocer al Señor, soy un tipo, soy una alpargata. ¿Y sabes lo que hacía yo? Me esmeraba por mejorarme a mí mismo. Entonces estaba sacando la autoridad de Jesús sobre mi vida para que Él transformara mi vida. La quería cambiar yo por mi cuenta, para ser digno de Él, pero por méritos personales. Por eso que la vida cristiana no se compra con derechos propios. Mi hijo, si no se convierte, lo voy a lamentar profundamente. Pero él no tiene comprada la salvación, ojo. Él no tiene un amparo de parte de Dios. Solo la tiene quien ha doblado su rodilla y ha puesto su vida bajo la voluntad de nuestro amado Jesús. Usted tiene que cuidar su cuerpo. Interesante el texto de Efesios 2, 18 al 22, que fue el que comencé con esta palabra. Quiero seguir avanzando en esto, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, bueno, cuéntese la cantidad de miembros así al ojo que tenemos nosotros. Pierna, cabeza, mano, dedo, brazo, tal. Pero todo es coherente, nada está mal. Y es impresionante, yo le comentaba a Aurora y, bueno, a la Pati que también paso mucho tiempo con ella, a mí me sacaron 2 huesitos aquí. Son del tamaño de un garbanzo. Y no los garbanzos grandes, chicos. Pero, ¿saben ustedes, hermanos queridos, cuánto me cuesta caminar? Y puedo caminar, no sé, 1 cuadra, 2 cuadras, y ya la segunda o tercera cuadra empiezo como a ranguear un poco. Algo me falta. Algo me falta. No lo tengo. A lo mejor es una cuestión psíquica, a lo mejor. Pero yo, cada vez que doy un paso así, siento como una pequeña, no dolencia, una sensación de que no debo pisar. Y entonces, claro, digo, no voy a poder correr, no puedo saltar. Pero me falta algo. Hermanos, ¿qué le falta a usted para que sea templo del Espíritu Santo? ¿Qué le falta? Usted tiene que tener una vida victoriosa. Victoriosa. No una vida abrumada
no viva esta vida abrumada porque no le va a dar ningún resultado eficaz. Le comentaba Hernán recién, un científico médico que vio a morir a muchos pacientes de él, pero uno de ellos en particular dijo lo siguiente, que en un momento dado sale de su cuerpo, en una enfermedad no declara cuál, sale de su cuerpo y es transportado a un lugar X, tampoco lo describe. Y de pronto vuelve esta persona. Ahora, esa figura ustedes la han escuchado. La persona ahí está virtualmente muerta, está el cuerpo ahí sin vida, digamos, y el espíritu sale de ella. Bueno, y de pronto vuelve esta persona a su cuerpo y los médicos la empiezan a reanimar hasta que empieza a respirar y todo lo demás. Bueno, para ser sucinto en esto, después el médico, la paciente le dice al médico, doctor, le dice, yo no le temo más a la muerte. Y el doctor, mirando así, ¿por qué? Le dijo, porque al lugar que fui, vi a mi madre y mi corazón se llenó de alegría y deseos de vivir. Porque cuando me llegue la hora de morir, me voy a encontrar con ella y voy a estar muy feliz. Así que la muerte sea parte de mi proceso, que yo he de morir. Hermanos, ¿cuánto aflige tu corazón la muerte? ¿Cuánto te aflige? Si hemos de morir, como dice la Escritura, para el Señor morimos. Y si he de vivir, para el Señor vivimos. Somos de Él. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, que sea un tiempo de reflexión y de puesta en práctica. Ustedes podrán de pronto pensar, pucha, somos re poquitos. ¿Es verdad? Somos poquitos. Pero Él está con las grandes iglesias a lo mejor, y como las pequeñas, como así partió la iglesia primitiva. Se juntaban en diferentes lugares, incluso en cuevas. No había Biblia. Y ellos trasladaban lo que habían escuchado de los apóstoles. Hoy día todo se da, mira, todo tecnológico, todo escrito, maravilloso. Hermanos, ¿qué nos falta? Falta que te metas en ese puzzle. Con esto estoy terminando, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. En Cristo estamos insertos en Él y todos miembros los unos de los otros. El dolor de algunos de nosotros tiene que ser también parte del dolor de nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, tenemos mucho prójimo que no conoce al Señor, y que usted como miembro de la familia puede integrarlo, aunque sea un advenedizo, aunque no sea de acá de Santiago, no importa, somos conciudadanos de esta familia celestial.
hay varios textos ahí que se puede pasar esta información a los hermanos. Voy a terminar con un texto que dice aquí en Hebreos 11:6, Jackie. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, usted va a recibir un galardón porque usted lo buscó. Usted va a recibir una honra. Y ojo, esta honra no es terrenal, esta honra es espiritual. Dios tiene preparado para los que han entregado su vida genuina y auténticamente una diadema. Y hablaba con un amigo, me decía que en el cielo van a haber diferentes tipos de reconocimiento. Interesante. Va a ser de acuerdo a la vida que tú tuviste mientras conociste al Señor. Que el Señor agregue lo que falta o ordene aquello que no se comprendió. Y doy gracias por este tiempo, que hacía tiempo que no estaba con ustedes. Señor, doy gracias por este minuto, por estos tiempos que compartimos la palabra, Señor. Guía nuestros pasos, Señor. No permita, Señor, que yo sea esa figura del crucigrama que no está cumpliendo su rol y que está encima de otras piezas, pero que no cumplen el objetivo final. Ayúdanos, Señor, a ser eficaces, a ser responsables con nuestra creencia y con nuestra fe, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga.